Buenas tardes. Pues primero quiero darle gracias a Dios, que es quien hace todo posible y quien nos ha reunido aquí hoy. Y segundo, pues siempre muy agradecido con Gladys y todas las personas que la apoyan a ella, que pues es una persona que siempre ha demostrado su celo por la iglesia, y qué lindo que es tener ese celo, ¿no? Yo pienso que es lo que tanto se necesita en un mundo sin Dios como en el que vivimos. Así de que dándole gracias a Dios por todos ustedes, por la inquietud que tienen espiritual, porque pues sabemos que este mundo está lleno de inquietudes, pero no necesariamente son espirituales de la luz. He sido invitado por Gladys a compartirles aquí en este convento o institución de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, un nombre muy bonito, y esperemos que la institución o convento o comunidad pues viva a la altura de este nombre, ¿no? Que es lo que tanto hoy ansía la iglesia. He sido invitado a hablarles de la última cena, pues estamos en Cuaresma y este tema pues es un tema central de preparación de Cuaresma para ese encuentro con la Eucaristía, con esa pasión del Señor, con esa cruz, con esa redención de la cual somos testigos hoy nosotros, después de todo eso que sucede y que está escrito acá. Para mí es una alegría muy grande estar en Montevideo de nuevo, estar en Uruguay, sobre todo que nos encontramos y han pasado tantas cosas, ¿no? Entre tanto, pues la amenaza de una pandemia, tantas cosas que suceden, ¿no? Sin embargo, aquí vamos, unos mueren, otros nacen y otros continuamos, y Dios es el único que maneja este concierto de esta vida misteriosa. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Voy a compartirles la palabra que yo abrí hace un rato mientras los esperaba, y es sobre la última cena del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, desde el versículo 12. Preparativos para la cena pascual. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen a sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para nosotros, pues, hay 2 experiencias con lo que acabo de leer. Una
pues es meramente religiosa. Uno la lee cuando viene la tradición litúrgica de la palabra en la misa o cuando llegamos al día de la última cena durante la Semana Santa, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos reunimos como estamos reunidos hoy, es porque el Espíritu Santo quiere adentrarnos en la mística de este evento, no porque necesitamos descubrir algo diferente, pero es porque necesitamos entrar en la mística de esto que ya se dio y que vive en el eterno presente de Dios y que está servido a nosotros para santificarnos, para purificarnos, para prepararnos para la vida venidera. Porque la vida en Cristo es una escuela, se llama la escuela de la cruz. Esa es la escuela cristiana. Y si nosotros no la aprendemos en esta vida, tenemos que continuar aprendiéndola en la otra, porque el purgatorio es una continuación de la escuela terrenal. Pero en la escuela del purgatorio no hay un estado físico y por lo tanto se habla del dolor del purgatorio. Es porque es la conciencia desnuda ante el fuego de Dios y por eso se habla de dolor. Porque es el mismo dolor que uno siente y es que jamás lo podría sentir uno en la plenitud como se siente un acto de contrición perfecto. Ustedes saben que un acto de contrición perfecto es una concientización perfecta del pecado. Eso, estando todavía en esta carne, no es posible vivirlo en plenitud. Pero en el purgatorio, como ya no tenemos la carne y no tenemos dónde esconder nuestra conciencia, entonces estamos desnudos con la conciencia ante la verdad, que es Dios. Y por eso duele. Es el fuego del purgatorio. Es el fuego del amor de Dios. Yo siempre pongo un ejemplo muy humano como para tener una perspectiva clara de esto. Cuando somos muy niños y todavía no hemos cometido pecados graves y hacemos un daño, hacemos algo que nos va a enfrentar con la autoridad, con la madre, el padre, la persona encargada, la presencia de esa persona, por el daño que hemos hecho, nos quema, ¿sí? No podemos mirarlo bien, tratamos de escaparnos, de escondernos, lo que fuera, quisiéramos morirnos y no enfrentarnos a los ojos de la autoridad, ¿no? Y esto es como algo que nos sucede a todos nosotros cuando somos inocentes, ¿no? Antes de entrar en el pecado mortal, porque tiene uno pues una conciencia de la gravedad de las cosas, aunque si uno mirara bien qué hizo el niño, pues no parece ser tan grave, sin embargo fue algo que no debía hacer y por lo tanto está atormentado por la autoridad. Esto trasladado al mundo espiritual, en el momento que tenemos el encuentro con Jesús en nuestro juicio personal, es exactamente como se da. Nos encontramos con la autoridad suprema, la verdad, la pureza suprema, y nos encontramos desde nuestra imperfección, desde nuestras carencias, desde nuestra historia personal ante este Dios bueno. Él se presenta como es la verdad, y la verdad duele porque es como la sal en la herida, ¿no? Eso es. Entonces el alma sufre y le duele, y precisamente el encuentro con la realidad apostólica de la pasión de Cristo es el encuentro con una invitación que hace la Iglesia para preparar el alma y entrar en la verdad de Jesucristo en el momento de la muerte. Para eso es. Pero ustedes saben que tenemos estaciones litúrgicas. Esta es la estación de Cuaresma. La iglesia que es santa y la liturgia que es de origen divino porque es inspirada por el Espíritu Santo y por eso se llama la divina liturgia. Y la Cuaresma es parte de la liturgia. Entonces, entender qué es lo que la divinidad de la iglesia hace con darnos otra oportunidad de tener otra Cuaresma, de entrar a otra Semana Santa, es como decir, bueno,
Ustedes tienen la oportunidad que el Espíritu Santo les da de estar aún vivos en este mundo terrenal para que se adentren más en el misterio cristiano, en el misterio de Cristo, para que entonces cuando Jesús nos llame podamos entrar a Él conociéndolo íntimamente, no solo desde la palabra revelada, sino desde el corazón, íntimamente, porque se dice que la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Para que esto sea verdad, habría que ponerle espíritu a la palabra, porque nosotros vivimos dentro de una naturaleza intelectual, pero que es temporal por el estado de mortalidad de este cuerpo. Entonces, hay limitaciones que evitan que nosotros, dentro de nuestra humanidad, a pesar de conocer la verdad revelada, podamos saltar al abismo espiritual de Dios y adentrarnos en la gracia de esto que leemos para convertirlo en verdad de nuestra vida. Ustedes saben que si un católico verdaderamente, desde el fondo de su ser, acepta que Jesús está vivo en la Eucaristía, queda transformado. Si verdaderamente lo acepta desde el corazón, desde adentro. Solo con ver la hostia queda prácticamente en éxtasis, porque es Dios. Se puede imaginar que si uno concibe que Dios está vivo en la Eucaristía y lo concibe de verdad, absolutamente de verdad, ¿no queda transformado? Queda transformado. Pero miren ustedes, católicos muy buenos, gente muy buena y de muy buenas intenciones, sin embargo, durante la adoración al Santísimo se pueden fácilmente dormir, ¿sí? Y están al frente de Dios. Y eso no es un pecado, no es un pecado, pero estoy hablando de lo que significa adentrarnos en el Espíritu de Dios, opuesto a lo que es estar en una experiencia religiosa de Dios, que es decir, ahí está el Señor, en esa Eucaristía. Y me duermo, ¿no? Pero ahí está. Y yo sé que ahí está. Sí. Esa es una experiencia muy diferente a cuando yo estoy en éxtasis, porque ahí está el Señor. Es como cuando uno está con un amigo importante. Uno nunca se va a dormir acompañando a ese amigo, nunca va a estar cabeceando ahí. Ahí está despierto y todo entusiasmado. Entonces, ¿se imagina Dios? Si uno realmente entra en el Espíritu, pues entra en un éxtasis, entra en una gloria, entra en el reino, entra en Dios. Y precisamente estas reflexiones que el Espíritu Santo provee y que se conocen como Cuaresma, que es una preparación para nosotros entrar en la Pascua, pero entrar en la Pascua con un corazón ya dócil, un corazón que está dispuesto verdaderamente a atreverse a sentir la verdad de Dios en la médula del alma, adentro, bien adentro del alma. Esto, el ser humano por su mortalidad le teme a estos enfrentamientos, porque es tan grande y misterioso que apenas sí lo considera posible, pero entrarse en eso es difícil. Ustedes saben que leyendo el Evangelio encontrarán pasajes donde Jesús estaba hablando con los discípulos y apóstoles y de pronto ellos entendían un poco las maravillas de los misterios que les hablaba y se detenían un poco y lo único que podían decir es: Señor, aumenta nuestra fe. Ese era como el grito de adentro del corazón, porque se daban cuenta cuánta fe les faltaba por las maravillas que les hablaba, que no alcanzaban a dilucidar, no alcanzaban a digerir, a entender, a tomarla como querían. Y eso somos nosotros. Ustedes saben que si nosotros tomamos las Escrituras, hay gran parte de las Escrituras que nosotros leemos y decimos: wow, no entendemos. Sin embargo, no se trata de entender, se trata de creer, que son dos cosas diferentes. Es como el niño pequeño que va de la mano del padre,
y no tiene uso de razón todavía, y el padre le está contando historias, caminando por un parque. El niño no entiende nada de lo que el padre le está diciendo. Pero ¿qué sucede? El niño no quiere que el padre pare de hablarle, porque ese hablarle es el amor entre padre e hijo, aunque no se entienda. Aunque el padre sabe que el hijo no le está entendiendo y el hijo no le entiende al padre, pero no quiere que deje de hablarle. ¿Por qué? Porque no se trata de entender lo que se está diciendo, se trata del amor que se está comunicando con estas palabras que no necesariamente son comprensibles a la razón. Entonces, el encuentro con Dios y todos estos misterios no puede ser a través de la razón. No puede ser que yo entienda, no. Tiene que ser que yo crea, que yo crea. O sea, yo creo que el Señor murió, que lo mataron sus propios judíos, que pasaron cosas absurdas que para mi pobre entendimiento humano no hay forma de digerirlas, pero yo creo. Y yo creo que es verdad toda esa historia. Y también creo que está vivo en la Eucaristía y que se hizo carne y sangre en ese pan insípido. También lo creo. Y no lo entiendo, porque no hay forma de que yo diga lo entiendo. ¿Cómo hacer para entenderlo si eso no es racional? No es racional que algo tan místico y misterioso mi mente lo pueda asimilar así nomás y decir, ahí está el Señor. ¿Y cómo lo explico? Pues no puedo, ¿no? Entonces, lo único que me lleva a mí a vivir esa experiencia es la fe. Como se dice, por eso Abraham es el padre de la fe. Él se fue a donde el Señor lo envió y no tenía ni idea a qué iba, ni a dónde iba, nada. Y era un anciano. Y además un anciano cómodo, rico, no tenía necesidad de aventuras. Y se fue. ¿Por qué? En fe. Y precisamente el sentido de la última cena tiene que comenzar ahí, en la fe, para poder que nosotros hagamos de esto no una Semana Santa más, no una Cuaresma más, sino una experiencia personal con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, para que ese Espíritu Santo realmente se haga vida en nuestro corazón y nos dé el cambio que tanto cada uno de nosotros necesitamos. Yo siempre insisto en algo y es, no podemos olvidarnos de la fragilidad de nuestra vida. Ustedes saben que nuestra vida es tan frágil como una vasija de barro, como nos llama San Pablo. A eso somos, vasijas de barro, que se pueden romper en un instante. Y hay que tener en cuenta, sabemos que esta vasija de barro está habitada por un alma. Se rompe, pero no termina ahí. El alma continúa viviendo, para bien o para mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Y por qué el Espíritu Santo nos reúne? Y en este instante litúrgico donde la Iglesia nos está invitando a la contrición y a la reflexión y a la profundización en los misterios, pero no en una forma intelectual, sino con amor. Es como cuando una madre decide amar al hijo bien. ¿Cómo hace para decidir eso? Pues dejar de argumentar, dejar de tratar de moldear el hijo a su manera, dejar de discutir las diferencias que hay, sino simplemente vivir esa relación en un estado contemplativo y estar ahí. Y atreverse a estar ahí sin condición. Ese es el momento real en que comienza el verdadero amor. Ya no es un amor condicionado a que yo quiero esto de mi hijo o esto, sino que es que yo estoy con mi hijo, ¿no? Y ya estoy con él, sin importar, sin condición, sin nada. Y esa es la relación que Dios nos invita a tener con él. Que yo esté con Dios y ya. Nada más, solo eso, yo estoy con Dios. Porque yo sé que Él siempre está conmigo, pero para yo poder estar con Él, tengo que aprender a estar con Él como Él está conmigo. ¿Y cómo está Dios conmigo? Sin condición. Ustedes saben que Dios es omnipresente, está siempre presente, en todo momento, en todo lugar, en todo el mundo, en todas partes. Ahora, cuando yo tengo en mi corazón un sentimiento noble espiritual que dice, yo quiero ser uno con Dios y quiero
superar simplemente mi experiencia religiosa y entrar en mi experiencia espiritual, entrar en la mística de esta palabra, en la mística. Entonces nos encontramos con algo muy poderoso, que es la pedagogía de Cristo. Ustedes saben que en la última cena hay tantas cosas, tantas. Por un lado, uno esperaría que todos los apóstoles desde el principio de la vida pública de Jesús, cuando los escogió, que todos supieran que Judas era un traidor y ladrón. Uno esperaría eso, ¿no? Si una persona es tan mala y es ladrón y es mentiroso y es traicionero, pues era como obvio que todos supieran, ¿no? Pero en la última cena nos damos cuenta que ninguno sabía. La prueba está que cuando Jesús anunció que uno le iba a traicionar, todos se pusieron tristes, dice la palabra, y empezaron a preguntar, ¿seré yo, maestro? Todos estaban preocupados. No sabían, pero Jesús sí sabía. Y entonces la pregunta es, ¿por qué lo permitió quedarse todos esos años entre ellos si era quien era? La palabra dice que así tenía que ser, era el hijo de la perdición y ese estaba destinado a traicionar a su maestro. Así dice la palabra desde el Antiguo Testamento, profeta Isaías, varios profetas nombraron eso. Ahora, entonces, encima de esto, el Señor habla de que más le valdría no haber nacido. Y sabemos que esa lección no es necesariamente para la humanidad de Judas, sino para la humanidad de la traición, la humanidad del pecado. Está hablando de un pecado. Es como cuando le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él está al frente de mucha gente a que le está predicando. Y utiliza eso y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y utiliza para hablar así. Entonces los eleva por encima de las relaciones de sangre y los lleva a la relación con Dios, la más importante. Mi madre y mis hermanos no son importantes. Lo que es importante es obedecerle a mi Padre. Eso sí es importante. Entonces todo el que le obedezca a mi Padre es mi madre y mis hermanos. Y los que no son. Así estén relacionados conmigo por la sangre. Es como hay gente que dice, cuando yo muera, ¿será que veo a todos mis hijos, a todos mis hermanos, a toda mi familia? Y la respuesta siempre es clara, verás solo los que hicieron la voluntad del Padre, nada más. Los demás no los va a ver, porque esos son nuestra familia. Los que hacen la voluntad del Padre serán nuestra familia eterna. Los que no lo serán. Ahora, durante esta vida, racionalmente uno dice, pero ¿cómo así, no? ¿Cómo así? Pues sí, así es. Y realmente esa es la ley de Dios y así nos creó. Y por eso aparece este misterio de la última cena y aparece también dentro de la última cena algo muy increíble que es la institución de la Eucaristía. Ustedes saben que Él prepara todo en la mesa, reparte ese pan y reparte ese vino, y dice que no volverá a tomar ese pan hasta que lo tome en el reino. Ese vino, digo, hasta que lo tome en el reino. ¿Qué quiere decir? Está hablando de la transición que hay entre esa cena y la entrada al reino de Dios, la gloria de Dios, que es cuando nosotros alcanzamos la salvación. Pero para que eso se dé, Él tiene que pasar por la cruz, tiene que pasar por la pasión. Ustedes saben que parte de la desgracia que trajo el protestantismo, que es un golpe que Satanás le dio a la iglesia, es que los protestantes llegan hasta la última cena. Ellos no pasan por la pasión. Usted nunca podrá convencer a una secta cristiana que tenga un crucifijo, ¿no? Ellos no creen en el sufrimiento. Supuestamente si usted sufre es porque está con una maldición y es por culpa de su pecado. Usted no puede sufrir porque Jesús ya sufrió por todos nosotros. Esa es la herejía del cristianismo, las sectas, que empieza con Lutero, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ese protestantismo llega a la última cena y salta
a la resurrección. Por eso todos gritan, aleluya, el Señor resucitó. Desde la última cena a la resurrección, no pasión, no pasa por la pasión. Entonces es muy común del cristiano de hoy, por el materialismo en que vivimos, el relativismo, el consumismo, todos los ismos de este mundo, que nosotros evitemos la pasión. Y por esa razón el cristianismo nuestro es tan débil, tan desnutrido, tan corto de ser una fuerza, sino que es simplemente una religión. La religión sola no tiene fuerza. Usted puede ir a 50 Semanas Santas, pasar por 50 Cuaresmas y estar desnutrido espiritualmente todavía. Y el mundo le sigue ganando, y los eventos del mundo siguen siendo superiores, y los seres humanos son más poderosos que Dios, porque son más importantes que Dios, y sus problemas de la tierra son más importantes que la fe, y así una religión desnutrida. A pesar de todo lo que Dios le ha dado para que se nutra, para que se fortalezca y se alimente espiritualmente, y no sea una marioneta del mundo. Sin embargo, no es muy común de que un católico sea tan valiente que se atreva a alimentarse bien, ¿no? Porque para poder uno recibir el pan duro, ¿cierto?, el alimento sólido, y dejar de tomar leche, como dice San Pablo, tiene que ser valiente. Uno tiene que atreverse a ser valiente. ¿Cómo se es valiente espiritualmente? Atreviéndose a ser bueno. Ustedes saben que la valentía cristiana es atreverse a ser otro Cristo, atreverse a ser tan bueno que se cristifica. Ese es el valor, eso es lo que es ser valiente. Nada más es valentía, porque todo lo demás es cobardía. Todo lo demás, ¿qué es? Tratar de salvar mi vida. Por eso el Evangelio dice, si tratas de salvar tu vida, la perderás. Porque tratando de salvar la vida nuestra, lo que hacemos es desnutrirnos espiritualmente. Miren ustedes el ejemplo perfecto de lo que es tratar de salvar la vida. Son los apóstoles, con la excepción de Juan, antes de Pentecostés. Ustedes saben que todos estaban escondidos. Miren ustedes, cuando Jesús se les aparece en ese cuarto donde estaban orando, la palabra dice, donde estaban bajo llave, escondidos de miedo de los judíos que habían matado a Jesús. Estaban escondidos. Y la prueba está que 40 días estuvo Jesús entre ellos después de resucitar. Y ninguno tuvo la valentía de ir a contarle a nadie que Jesús había resucitado. No se atrevieron, y lo habían visto, estuvieron con él. Ustedes se pueden imaginar un milagro más grande que eso, si ellos sabían que se había muerto, que lo habían enterrado todo, y se les aparece, y todavía no tienen la fuerza para ir a decirlo a nadie. Hasta entre ellos dudaban, se les aparecía y se miraban entre ellos y decían, ¿ese es el Señor? Ni siquiera así lo creían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ellos llegaban hasta donde llega la religión, hasta donde llega la palabra, la ley, hasta ahí llegaban, no pasaban de ahí, no entraban al Espíritu, no tenían la valentía de morir por Jesús. Ustedes saben que antes de la pasión, Jesús le dice algo terrible a Pedro, que es, Pedro, Pedro, Satanás le pidió permiso al Padre Celestial para pasarte por el trillo. Y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Es una noticia muy grave, porque primero, Jesús es su maestro. Pedro es aquel de quien Jesús dijo que sobre él edificaría la iglesia, y por eso lo llamó piedra, le cambió el nombre de Simón a piedra a Pedro, porque sobre él. Y sin embargo, cuando Satanás pidió permiso para trillarlo, Jesús no lo defendió, solamente le pidió al Padre, no al diablo, al Padre, que esa prueba no hiciera perder la fe a Pedro. Lo único que pidió Jesús. Y le dijo, cuando pases por eso, ve a testificarle a tus hermanos. Des en cuenta la enseñanza que hay acá. Primero,
deja un ladrón hasta la última cena y un traidor que lo lleva a la cruz, lo deja. Y con eso nos enseña la naturaleza humana de la iglesia. Ustedes saben que nosotros comúnmente en las iglesias hoy, en las parroquias, nos decepcionamos rápidamente con el traidor, con el ladrón, con el homosexual, con el pedófilo, con esto. Mucha gente pierde la fe con eso y se va de la iglesia. Porque para la gente, normalmente la iglesia son esas personas. Entonces, si una persona así hace algo malo, esa es la iglesia, ¿no? Yo en esta iglesia no me quedo. ¿Qué iglesia es esta? Porque esa es la iglesia. Es como si los apóstoles, por culpa de Judas, todos se hubieran desbandado y nunca hubiesen regresado donde el Señor. Porque Judas, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que Judas de entre nosotros ha traicionado a nuestro Mesías? Y por eso la enseñanza de esa última cena con relación a la iglesia humana es: jamás podemos poner nuestra esperanza en criaturas humanas, nunca. Por eso la palabra en otro lado y en el Antiguo Testamento dice: maldito el que confía en un ser humano. Y no es porque esté maldiciendo al ser humano, sino está maldiciendo la confianza en criaturas. Y no es maldiciendo las criaturas, es la confianza en ellas, porque eso es idolatría. Uno no puede confiar en otra criatura humana hasta el punto que uno dice que la confía más en ella que en Dios. No puede hacer eso. Ni siquiera esposo con esposa, nadie. Primero Dios, tiene que ser Dios primero. Entonces, la enseñanza de la última cena es: Jesús es el Señor. Judas no puede quitarle a la iglesia la relación que tenemos con Cristo, porque Cristo es el Señor por encima de los defectos humanos, de nuestras carencias y pecado, de nuestra mortalidad. Él es el Señor y está por encima de todo eso. Entonces nuestra fe debe estar sembrada en eso. En esa forma nadie nos puede separar de ese amor a Dios, que es el amor a la iglesia. Nadie, por mucho escándalo que haya, por muchas cosas horribles que ocurran en nuestra parroquia, en todo, incluso en la familia. ¿Cuántas veces no hay gente en la familia que es un escándalo con relación a la fe? Yo hablo mucho de eso y es un ejemplo importante que hay gente muy religiosa, que son como los fariseos de hoy, muy religiosa, rezanderos, gente casi como mistificada, ¿no? Pero no tienen amor, ni compasión, ni nada, y esas personas lo que hacen es crear escándalo, ¿no? Porque la gente odia la religiosidad que no tiene corazón, la odia. Sobre todo los jóvenes se enfrían completamente en su fe cuando ven gente rezandera, mistificada, que no tiene caridad, que no tiene amor, y que descarga el libro de la ley en la cabeza a los demás, sin compasión, considerándose mejor que los demás, simplemente porque es rezandero. Y no es que rezar sea malo, porque no podemos malinterpretar esto. Lo que pasa es que una cosa es rezar y la otra es orar. Sí, oración viene del corazón, rezar sale de los labios, no necesariamente del corazón. Una persona puede rezar 2 horas y no sentir nada. Una persona puede orar 1 minuto y sentir a Dios vivo. O sea, hay que tener en cuenta yo estoy con mi hijo y le doy un abrazo. Si verdaderamente lo amo, ese abrazo llena de amor a mi hijo. Si no lo amo, así lo abrace media hora, no le entra ningún amor porque no lo tengo para él. Y no hay ninguna diferencia entre eso y mi oración con Dios. Yo le puedo rezar 3 horas, pero si mi oración no tiene amor, no le llega a Dios, no entra a Dios, no trasciende. En cambio, hay personas que con una mirada a un crucifijo oraron más largo que aquel que se rezó 20 rosarios, ¿no? Porque es que se trata del amor, se trata de la sinceridad, de la verdad, y ahí es donde hay espíritu. No hay espíritu si no hay verdad, no hay. Por eso Jesús le dice a la samaritana en el pozo de Jacob, cuando ella se queja
de que los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. Pero a ellas Jacob les dejó ese pozo porque ahí podían adorar a Dios. Y Jesús les dice, llegará el día que ni en el templo de Jerusalén ni en este pozo adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Así dijo. Esa es la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, la circuncisión del corazón, que ya no es nada físico, no es nada natural, racional, religioso, sino que es espiritual, espíritu. Por eso los apóstoles tan solo tuvieron la valentía de morir por el Señor una vez que recibieron Pentecostés, el Espíritu Santo. Ahí sí perdieron el miedo, se fueron por toda parte a proclamar al resucitado. Pero desen cuenta que a pesar de nosotros haber recibido el Espíritu Santo, a nosotros nos toca despertarnos a la fuerza que nos lleva a morir por el Nazareno, a morir por Él. Porque ¿cómo es que uno muere por Él? Detestando el pecado. Esa es la forma de morir por Dios. Porque uno diría, morir por Jesús es irse por allá a gritar que Jesucristo es el Señor aunque me maten. Bueno, esa es parte de lo que uno puede hacer para morir por Dios. Pero la muerte más importante es muerte al pecado. Eso es morir por Cristo. Verdadera muerte por Cristo, yo muero al pecado. Eso es. Desen cuenta, uno de los pecados más espantosos que hay en la humanidad y que todos padecemos de eso, es el pecado de la impureza. Está en nuestra carne, está en nuestra sangre, somos seres sexuales y tenemos que combatir algo que está en nuestra carne. ¿Se imaginan lo difícil que es eso? Ese es un desafío gigantesco. Todos los pecados, como dicen muchos santos, el asesino va y asesina varias veces en su vida y es asesino cuando está asesinando. Sí, lo mismo cualquier otro pecado de esa naturaleza, pero la naturaleza de la impureza está en uno, en la carne, en la sangre, en el pensamiento, en los sentimientos, en las pasiones, y dese cuenta que hay que desencarnar eso, hay que morir a eso. Y morir a eso es morir por el Señor, atreverse a lanzarse a ese abismo donde uno es valiente para morir por Dios. Morir al pecado, porque es muy fácil decir, hasta yo me atrevería a morir por Jesús. Yo creo que yo me iría para un país musulmán a gritar que Cristo es Rey y me matan, ¿no? Pero en realidad no es suficiente para Dios. Él dice, yo no quiero holocaustos, yo quiero un corazón contrito. A mí no me traiga sacrificios, a mí tráigame su conversión. Es como el profeta y apóstol que tradujo la Biblia, San Jerónimo, perdón, San Jerónimo, en la Navidad, un día en la Navidad, él vivía en una cueva cerca de Belén. En la Navidad se le aparece el niño Jesús y le preguntó que qué le quería dar de regalo. Y él dijo, Señor, yo te he dado todo, yo dejé todo, mira, vivo en una cueva y todo eso. Dijo, no, dame tu pecado. Eso es lo que le pidió el Señor. Y él creía que le había dado todo al Señor, pero el Señor le mostró que no le había dado todo. Sí, porque precisamente la muerte nuestra, morir por Dios es morir al pecado. Esa es la muerte. Es realmente esa. Y uno puede imaginarse muchas otras cosas, pero no es. Realmente lo que Dios quiere es que yo me atreva a morir al pecado, que es decir, que yo me atreva a ser tan valiente que me atreva a ser bueno. Ustedes saben que para ser bueno hay que ser muy valiente. Ustedes saben lo que cuesta perdonar de corazón, lo que cuesta tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad con todos. Para eso necesita una valentía increíble, porque hay gente que es casi imposible de amar, casi imposible de perdonar, casi imposible de soportar, ¿sí?
Y eso está envuelto hasta en nuestra propia familia, así, relaciones con el padre, la madre, los hermanos, los hijos, los amigos. Hay gente imposible. Por eso tiene que ser un salto cuántico hacia el amor. Y eso solo lo puede dar Dios. Uno solo no puede. Imposible que uno pueda hacer eso. Pero Dios sí puede en uno. Por eso Jesús le dice a San Pablo, cuando él le implora que le quite ese aguijón de la carne, 3 veces le pidió, y él le dice, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y eso es lo que tenemos que tener claro, solos no podemos, pero con el Señor sí. Y por eso en la última cena, el Señor les está enseñando a los apóstoles lo que viene. Es profética la última cena porque está hablando de la iglesia peregrina, y les enseña cómo celebrar esa cena por el resto del tiempo hasta que Él vuelva. Sí, y es que hay que tomarnos esa sangre y comer de ese cuerpo a través de ese pan y ese vino para que tengamos fuerza para esperarlo o para encontrarlo al final de esta vida. Y esa fuerza eucarística es la que hace posible que nosotros tengamos valentía. Por eso, para que ese pan tenga vida en nosotros, nosotros tenemos que concebirlo como vida de verdad. Y ahí es donde yo regreso a donde empecé. Si nosotros verdaderamente creemos que Jesús está en esa Eucaristía, eso se convierte en fuerza. Entonces ya cuando la recibimos, como verdaderamente creemos que Él está ahí, pero no intelectualmente, no en una forma religiosa, no porque me han dicho, no porque debo creerlo para tener fe, sino porque yo lo siento en mi corazón, porque yo entiendo que es así, porque yo creo que es así. En esta forma esa Eucaristía me va a fortalecer y me va a dar la gracia de poder enfrentarme al pecado. Enfrentarme hasta el punto que diga no. Es un triunfo increíble cuando uno puede enfrentarse al pecado cara a cara y decirle no. Para eso hay que ser valiente, muy valiente. Es una muerte, es una muerte. Y lo que se siente después de enfrentarse a esa muerte, ¿qué es? Pura vida. Eso es lo que se siente. Es el fruto que produce vida, enfrentarse a esa muerte hacia el pecado. Y esto es lo que sucede con la compasión, la tolerancia, la paciencia. Todo eso, si una persona, una situación en la vida lo hacen a uno impaciente, intolerante, y uno se arrodilla a orar, ora con el corazón, le implora a Dios, y de repente se da cuenta que pudo tolerar y pudo ser paciente, lo que va a sentir es pura vida en Dios, espíritu, y eso lo fortalece a uno. Y entre más veces lo haga, más fuerte se vuelve. Y es el único camino. No hay ningún otro camino que nos prepare mejor para la muerte. Ninguno. Y ustedes saben que se oye muy poco de la muerte. La gente no quiere escuchar eso, ni quiere hablar de eso. Si un cura se pone a hablar de eso, ya no le dan limosna, ¿no? Y por eso no la arriesgan. Pero le cuento, hay que hablar de eso. La gente se le olvida lo importante que es estar preparados para el fin, que es apenas el nacimiento nuestro. No hemos nacido todavía, pero prepararse para nacer bien. Yo siempre digo, mire, una madre embarazada está bien preocupada, está hablando de una madre buena, ¿no? Está bien preocupada por ese bebé que lleva en el vientre. Quiere tenerlo sano, quiere que ese ciclo se cumpla, para que no sea un prematuro, para que sea un niño fuerte, para que sea un niño saludable, que tenga todas las condiciones necesarias para enfrentarse a los elementos de la naturaleza sin carencias. Eso es lo que sueña una madre buena. Pues miren, nosotros estamos embarazados de un alma, y esta alma no ha nacido todavía, y va a salir de este vientre nuestro.
Y si usted se preocupa tanto por una criatura que tiene en el vientre como madre, o usted como padre de esa criatura que lleva a su esposa, imagínese cómo se debe preocupar usted por el alma. Esa alma es como un bebé, hay que alimentarla, fortalecerla para que no vaya a salir desnutrida hacia el mundo espiritual. ¿Saben cuál es la malicia más grande de Satanás contra nosotros? El darse cuenta que nosotros no sabemos que tenemos que alimentar el alma. Y él quiere encontrarnos al final de esta vida con un alma desnutrida. Porque un alma desnutrida no resiste la fuerza de la luz. No es capaz, está así toda doblada, no tiene fuerza. Es como cuando usted le da una sopa caliente a alguien que no ha comido varios días. Se desmaya, no resiste el alimento. Y es un alimento buenísimo, pero se desmaya con ese alimento. Y eso le pasa a una alma desnutrida que sale del vientre sin fuerza y se encuentra con la luz. Esa luz la desmaya, no tiene fuerza para irse hacia la luz. Y eso es lo que Satanás quiere de nosotros. Y por eso Satanás nos inyecta religión como locos para hacernos creer que estamos fuertes, que estamos alimentados, cuando no lo estamos, porque la religión sola no nos alimenta. Lo único que alimenta es el amor. Por eso esa religión nuestra, todas estas prácticas tienen que tener un sentido espiritual. De lo contrario no valen nada, absolutamente nada, porque no nos están alimentando. Entonces, lo que la Cuaresma representa como liturgia en este peregrinar cristiano nuestro es la oportunidad para fortalecer el alma, cosa que cuando entremos a la Semana Santa hacia la Pascua, el alma va sedienta de Dios, sedienta de Cristo, tiene una sed verdadera. Ustedes saben que una de las palabras de Jesús agonizante es: tengo sed. Y esa sed no era de agua, era sed de almas. Esa es la sed que tiene Jesús. Y por eso le dijo a los apóstoles: ahora los convertiré en pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere es que le traigan almas. Ustedes seguramente todos conocen la novena de la Divina Misericordia que comienza el Viernes Santo, que es lo que le reveló Jesús a Santa Faustina. En esa novena, cada día, los 9 días, Jesús nombra un grupo diferente de almas para que se las llevemos a Él durante la novena. Entonces dice: hoy tráeme las almas de todos los sacerdotes y religiosos. Y después dice: hoy tráeme las almas de todos aquellos que me han rechazado, que esto. Y Él nombra toda clase de almas durante los 9 días. Pero el mensaje central de esa novena, ¿cuál es? Jesús quiere que le llevemos almas, porque Él nos bautizó para que fuéramos pescadores de hombres. Y esa es nuestra misión más importante en esta vida, llevarle almas al Señor. Y por eso, para poder llevarle almas a Dios, nosotros tenemos que haber llegado al punto que verdaderamente somos de Dios. Porque si no, ¿cómo le vamos a llevar almas si no tenemos esa fuerza para llevar un alma? Porque si Dios no habita en nosotros, en la plenitud de su presencia, no hay quien enlace esa alma para llevársela. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Mis palabras no pueden, mi religiosidad, mis prácticas solas no pueden llevar un alma a Dios, no hay forma. Pero Dios en mí sí puede. Y por eso tenemos que llenarnos de Dios. Y la única forma de llenarnos de Dios es atrevernos a morir al pecado. No hay otra forma. Si no nos atrevemos a ser valientes para morir al pecado, Dios no puede habitar en nosotros. Y jamás podremos llevar una sola alma al Señor. Porque hay que tener claro una cosa. Al final de esta vida, lo único que nos llevamos ante el Señor son las almas que conocieron a Dios por mí. Es lo único, es el tesoro. Por eso le dice: acumula tesoros en el cielo. Usted ha visto que hay formas muy sencillas de llevarle almas a Dios. Le voy a dar un ejemplo.
En una oportunidad estaba en Londres en un aguacero muy fuerte y le puse la mano a un taxi que pasó muy rápido. Me paró otro carro, que no era un taxi aparentemente, pero era un Uber, yo no sabía. Y el Señor me abrió la puerta atrás, me subí, y era un señor por allá de Asia, quién sabe de dónde. Y bueno, yo le dije para dónde iba y me llevó. Cuando llegué, él me cobró cierta cantidad y yo le di el doble, sin haberlo pensado. No fue algo premeditado, se dio así. Yo saqué el dinero y era el doble y se lo entregué de todas maneras. El Señor lo recibió y me dijo, esto es el doble. Dije, sí, es para usted. Entonces me miró y el Señor lloró. Y entonces me dijo, no sabe cuánto necesitaba yo esto. Dice, no sabe cuánto lo necesitaba. Y me dice él, ¿cómo sabía? Yo le dije, yo no sabía. Y me dice, ¿cuál es su religión? Y yo soy católico. Y se quedó callado mirándome así. Y me dijo, es el primer cristiano que me ha mostrado a Cristo. Y se fue. Seguramente era de otra religión, yo nunca supe, nada. Pero es un pequeño ejemplo de lo que es llevar almas a Dios. Ese hombre sintió a Dios en eso. Por eso me preguntó qué religión tenía, ¿no? Porque no era quién era yo, sino que era quién me movía a mí. Eso es lo que él quería saber. Esa fuerza, ¿de dónde viene? ¿Quién se la dio? ¿Eso qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Quién es? Y cuando yo le dije, él ahí mismo supo quién fue. Y esto es una pequeña muestra de lo que es llevarle almas a Dios, porque eso no quiere decir que ese hombre ya le pertenecía a Cristo, no, pero él conoció a Cristo en un momento dado que él necesitaba, lo conoció, y eso es suficiente para que Dios de eso haga lo que él quiera. Pero el trabajo nuestro, ¿cuál es? Ser instrumentos. Y miren que eso no lo planeé yo no lo planeé. Es normal que yo haga eso porque tengo la tendencia de hacer cosas así con la gente que encuentro espontáneamente en la calle, en el servicio público de muchas cosas, ¿no? El portero, el otro, no sé cuántas. Gente que siempre está relacionada con nosotros. Y la caridad, la generosidad con la gente siempre es algo que lleva a la gente a Dios. La prueba está que la mayoría de la gente, cuando recibe una dádiva nuestra, así espontánea, con amor, casi siempre dicen que Dios te bendiga, casi siempre, ¿no? Inclusive en países que no son cristianos, te dicen lo mismo. Así está en Estambul, así está en la India, te dicen lo mismo, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque es una forma de llevarle a Dios a las almas, tan sencillo como eso. Entonces no es simplemente cantarles el Evangelio, sino vivirlo. Porque el Evangelio se vive ¿cómo? Pues con las obras. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecha la fe? De obras, de lo contrario no vale nada. Y eso es lo importante. Entonces, hay que ser muy valiente para poder amar y para poder ser bueno. Yo voy a terminar con una lectura del Evangelio según San Mateo. En el capítulo 20, desde el versículo 24, los jefes deben servir. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Pues precisamente morir al pecado es dar la vida de uno para rescatar a muchos, porque si uno se atreve a hacer eso, otros se van a dar cuenta que es posible, y de ahí viene la santidad. Miren que los testimonios de San Francisco de Asís, en esas
comarcas tan pequeñas que eran en esa época, las conversiones que hubo tan extraordinarias nunca fueron por lo que dijo San Francisco, sino por lo que él era, por lo que lo veían hacer, que era esa persona que llegó al extremo de convertirse en una persona tan cristiana que parecía otro Cristo caminando entre ellos. Y eso era lo que llevaba a la gente a Cristo, no lo que dijera. Y es importantísimo tener eso claro, que no necesariamente son las palabras, sino que nosotros tenemos que transformarnos, porque cuando nos atrevemos a morir al pecado, es una fuerza arrollante, porque entonces uno se llena de esa fuerza y la gente se da cuenta que Dios está entre nosotros y que verdaderamente Dios nos puede cambiar a cualquiera y que no importa los pecadores que somos, Dios nos puede transformar de verdad. Amén.